Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas noches para todos, bienvenidos. Yo soy Paula Andrea Patiño, directora de Mercado de Comunicaciones de la Clínica San Diego. Les agradezco que estén esta noche con nosotros en esta conferencia que, como todas las de nuestro programa de ECOS, va a estar espectacular. Vamos a esperar unos minuticos para que las personas terminen de ingresar y poder empezar con nuestra conferencia con el doctor Guillermo Marroquín. De nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Les agradecemos tener sus micrófonos en silencio. Si alguien tiene una pregunta, la puede ir dejando en el chat y al final de nuestra conferencia tendremos un espacio en el cual el doctor Marroquín nos solucionará todas las dudas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marta. Le doy la bienvenida y somos todo oídos. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos como siempre y muy especialmente al doctor Marroquín por haber aceptado nuestra invitación. El doctor Marroquín es muy conocido por todos nosotros. Él es médico de la Universidad del Rosario, oftalmólogo de la Universidad Complutense de Madrid, neurooftalmólogo y especialista en estrabismo de la Universidad de Texas, Houston, con la doctora Rosa Tan. Él es el director científico del Grupo Oftalmológico en Bogotá. Fue presidente de ACOPE, de la Sociedad Colombiana de Oftalmología Pediátrica, y actualmente es nuestro presidente en la Sociedad Colombiana de Neurooftalmología. Le damos la bienvenida al doctor y le damos muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Como primera medida quiero expresar mis agradecimientos por esta invitación a los organizadores de estos ciclos de conferencias y a la Clínica San Diego. Ok, entonces vamos a proceder. Sí, señor. El tema de hoy es el síndrome o los síndromes quiasmáticos. Este es un tema bien extenso, de manera que probablemente dentro de los temas que voy a tratar habrá algo que se va a quedar por fuera. No los voy a cansar con demasiada información, por lo tanto sé que algunas de las muchas cosas que se han escrito y se han publicado acerca de los síndromes quiasmáticos van a quedar por fuera de la presentación. Ahora esto no pasa. El quiasma óptico es una estructura anatómica que debe su nombre a la 22ª letra del alfabeto griego. Es lo que hoy en día conocemos como la X, pero que se denomina la letra chi o ki, chi en inglés y ki en español. Y por eso de ahí viene el nombre del quiasma. Algunos esotéricos se refieren al chi o al ki como el equilibrio, que a cada lado del centro está la misma cantidad de energía y de información. Y esa es la razón por la cual se denomina a esta estructura el quiasma óptico. Depende, por supuesto, del segundo nervio craneano y está en la base del cráneo, como vemos en esta imagen, acompañando a los demás pares craneales. No voy a hablar mucho de esa anatomía, pero sí tal vez voy a referirme un poco a la historia. La historia del quiasma empieza en algunos escritos árabes, inclusive antes de la era cristiana. Sin embargo, en esos escritos no hay ningún gráfico. Los primeros gráficos recopilados datan de 1316 y estos son los gráficos que corresponden a esos escritos, a esas publicaciones. Luego, más adelante, Leonardo da Vinci hizo algunos dibujos no muy acertados acerca de la base del cráneo donde incluía el quiasma óptico. Más adelante se hacen unos dibujos anatómicos un poco más precisos en referencia a la relación que tiene el nervio óptico, su decusación y luego los tractos ópticos. Y aquí hay un gráfico de Descartes en esta obra de Dioptric, que fue muy importante en su época, donde él empieza a decir que aquí en este sitio se entrecruzan las fibras provenientes del nervio óptico antes de seguir. La primera descripción de la decusación parcial de las fibras la hace John Taylor en 1750.
Este es un diagrama bastante exacto, excepto porque él pinta la segregación de las fibras en el nervio óptico desde la salida del globo ocular, lo cual no es del todo cierto. Pero finalmente el gran avance viene después de los estudios de Ramón y Cajal de histología y de neurohistología. Ramón y Cajal, pues ustedes saben, fue el padre de la histología moderna y de la neuroanatomía actual. Fue el que revolucionó el estudio histológico y él mismo hizo múltiples diagramas acerca de la decusación del quiasma. Hay un oftalmólogo y cirujano importante en la historia del quiasma, que es el doctor Willebrand. El doctor Hermann Willebrand describió esto que está aquí en esta diapositiva, y es que aquí tenemos un nervio óptico, aquí tenemos un nervio óptico atrófico, esto es en monos, y él describió esta vuelta que dan las fibras que se van a dirigir hacia el tracto óptico. Y eso luego se denominó la rodilla de Willebrand. Este accidente anatómico cobró mucha importancia. Aquí en esta diapositiva está invertido, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, donde se ilustra diagramáticamente esa vuelta que supuestamente hacen los axones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este es un nervio sano. Él lo que hizo fue nucleó unos ojos y un tiempo después hizo este estudio histológico. Y ahí apareció la rodilla de Willebrand. A esto me voy a referir un poco más adelante. En resumen, en el quiasma tenemos la decusación de las fibras ópticas. Sabemos que tenemos 1.200.000 de fibras aproximadamente en cada ojo. Por lo tanto, aquí en el quiasma hay el doble de fibras nerviosas entrecruzándose. Y de ahí la riqueza semiológica y la cantidad de signos y síntomas que ofrecen los síndromes quiasmáticos. Voy a recordar algo de la anatomía. Este es el quiasma, este es un corte por la línea media. A 1 centímetro de distancia hacia abajo debe estar la hipófisis que descansa en la silla turca, que depende del hueso esfenoidal. Por debajo de la silla turca está el seno esfenoidal. Y tiene íntima relación con el tercer ventrículo y con el hipotálamo, que están justo por detrás y por encima del quiasma. ¿Por qué todo esto? Porque vamos a ver que cuando hay alteraciones en estas estructuras, el quiasma óptico se va a ver afectado. Aquí hay un dibujo anatómico para ver la relación con la hipófisis, la relación con el tercer ventrículo y la relación con las estructuras óseas que están por delante. Acá están las dimensiones del quiasma. Es más ancho que alto y largo. Y aquí tenemos un corte coronal en el que se ve la relación del quiasma con la hipófisis y con las estructuras vasculares vecinas, con el seno cavernoso, seno venoso con la arteria carótida en medio del seno y con los nervios oculomotores en la pared lateral del seno cavernoso. Y con vasos arteriales a los lados y por encima el tercer ventrículo. Aquí, fíjense la exactitud que tiene esta imagen radiológica o imagenológica por resonancia con el dibujo anatómico. ¿Quién irriga el quiasma y la apófisis? Pues ramas de la carótida interna y de las arterias hipofisiales, que llegan directamente desde estas arterias grandes a estas dos estructuras. ¿Y por dónde drenan las venas? Por las venas hipofisiarias y portales hacia el seno cavernoso. Un detalle anatómico importante es cuál es la relación que tiene el quiasma con la hipófisis. En la mayoría de pacientes, aproximadamente el 80% según varios estudios, el quiasma está justo encima, como les dije, aproximadamente a 10 milímetros de distancia hacia arriba de la hipófisis. Pero hay unos quiasmas que están un poco por detrás y otros que están un poco por delante, y eso es lo que se llama el
el quiasma prefijo y el quiasma postfijo. Y este detalle anatómico, nosotros no sabemos cómo tenemos nuestro quiasma, a menos que nos hagan imágenes. Todo es normal, son variaciones anatómicas, pero estas variaciones van a traducirse en diferentes alteraciones campimétricas dependiendo de cómo ocurra la compresión proveniente de la deformación. Además de este detalle anatómico, viene la pregunta, ¿por qué no todos los pacientes desarrollan el mismo tipo de defecto campimétrico, que inclusive algunos no lo desarrollan? Y es que el quiasma tiene algunos detalles que vale la pena recordar. Aquí hay un dibujo un poco complejo, pero lo vamos a simplificar poco a poco. Lo que quiero decir es que ya sabemos que las fibras temporales, por ejemplo, estas no se decusan. Las fibras temporales no se decusan. Las fibras superiores permanecen en la región superior del quiasma y las inferiores permanecen en la región. Las nasales se decusan. Las inferiores se decusan en la porción anterior del quiasma y las superiores se decusan en la porción posterior del quiasma. Y las fibras provenientes de la región macular, es decir, las centrales, tienden a decusarse en la región central del quiasma. Entonces, dependiendo de qué porción del quiasma se lesione, podemos obtener diferentes tipos de defectos campimétricos. Entonces, aquí tenemos ilustrado en teoría lo que es un escotoma de unión, que es disminución de la visión central en un ojo y un defecto temporal en el otro por una lesión a este nivel. Si fuera superior bitemporal es porque la lesión es justo en la porción anterior del quiasma. Si es bitemporal extensa, es en cualquier parte, si es lo suficientemente extensa del quiasma. Puede haber hemianopsias centrales bitemporales únicamente por lesión central. Y si la lesión es posterior, vamos a tener defectos inferiores. Existe la posibilidad, y yo he visto un par de pacientes con un defecto binasal que se debe a lesiones compresivas al quiasma por el aspecto lateral. Recordemos que el campo visual es todo aquello que alcanzamos a percibir en nuestro entorno cuando estamos observando un objeto dado. Ese campo visual tiene unos límites, unas limitaciones, tiene unos límites superior, un límite inferior, un límite en la porción nasal y un límite temporal. Y en la medida que se hace más excéntrico, pues la sensibilidad visual cambia. Hoy en día nosotros, ¿cómo medimos el estudio del campo visual? Lo hacemos con la campimetría. Entonces aquí tenemos un diagrama de lo que puede ser los límites absolutos del campo visual de un ojo. En este caso, en el caso de este muñeco, equivaldría al campo visual del ojo derecho, con un gran campo temporal y unas dimensiones menores en la porción nasal superior e inferior. Pero hoy en día nosotros lo que hacemos es medición del campo visual con la perimetría estática. Y en la perimetría estática nosotros únicamente medimos a lo sumo los 30 grados centrales. Es un campo 24 superpuesto sobre el otro dibujo, tratando de decir que nosotros tenemos un montón de campo visual que habitualmente no medimos con las campimetrías, a menos que hagamos estrategias de supraumbrales de campo visual periférico, que no es lo que habitualmente hacemos. Entonces, hay que tener esto en cuenta cuando evaluemos los defectos campimétricos de un paciente dado. La perimetría estática computarizada es un método que permite la determinación de la función visual extrafoveal. Nos permite hacer una cuantificación precisa de la sensibilidad umbral y nos permite hacer resultados comparables. En el mismo aparato, hecho en cualquier parte del globo o del planeta, la campimetría se hace en las mismas condiciones. Por ejemplo, miren este paciente tenía o fue remitido por un síndrome quiasmático. Sé que en este momento ustedes no me pueden responder, pero ¿qué llama la atención? Yo diría que del lado derecho el campo visual es normal, pero del lado izquierdo pues obviamente hay una alteración de la sensibilidad visual. ¿Corresponde a un síndrome quiasmático, que era lo que tenía este paciente?
No necesariamente, pero ojo, es que lo primero que hay que ver es si es un examen confiable, qué tantas pérdidas de fijación tuvo. Este no es un examen fiable y este paciente tenía un síndrome quiasmático. Entonces, lo primero que hay que ver cuando estamos evaluando los campos visuales es de por qué se caracteriza un síndrome quiasmático. Agudeza visual habitualmente está disminuido, pero hay pacientes que tienen el síndrome y tienen una agudeza visual de 20. Puede llegar desde 20/20 hasta no percepción luminosa. ¿De qué depende esto? La agudeza visual depende del compromiso de las fibras centrales. Yo puedo tener un severo compromiso de fibras periféricas y todavía tener una buena agudeza visual. Ahora, con un hemicampo completo y un hemicampo perdido, yo puedo seguir leyendo 20/20. Entonces, se necesita que además haya compromiso bilateral, o sea, de los dos hemicampos en la región central para que la agudeza visual disminuya. La sensibilidad al color está directamente relacionada a la función central, a la función visual central, e igualmente depende del compromiso de las fibras centrales. La visión periférica, pues, está alterada habitualmente y consiste en una disminución de la sensibilidad en el hemicampo temporal de manera uni o bilateral. Como les dije, habitualmente lo que hacemos es medirla con un perímetro estático, un perímetro Humphrey, pero uno puede volver a la semiología y a la clínica y realizar una evaluación por hemicampos de la desaturación al rojo. Esta prueba yo la encuentro particularmente sensible, muy útil para tratar de determinar en el consultorio, antes de llegar a la campimetría, de la diferencia de sensibilidad en los dos hemicampos, el hemicampo temporal y el hemicampo nasal. Ahora, nosotros hablamos de que en el síndrome quiasmático se pierden las fibras nasales. Este es el fondo de ojo, la imagen de un fondo de un ojo derecho. ¿Dónde está el meridiano que divide lo nasal de lo temporal? Pues ese meridiano es una línea imaginaria, porque no es una línea, no es un rafé anatómico, que pasa no por el disco óptico, como algunas personas equivocadamente pueden llegar a pensar, sino por, obviamente, la región foveolar. Y de aquí para acá tenemos fibras nasales y de aquí para acá tenemos fibras temporales. Entonces, en este otro diagrama vemos cómo las fibras nasales, que son las que se van perdiendo en el síndrome quiasmático provenientes del área macular, llegan al aspecto temporal del disco. Y las fibras nasales provenientes de la retina nasal entran al disco óptico por el aspecto nasal. Y esto es lo que lleva a la clásica descripción de atrofia en corbatín, característica de la atrofia secundaria síndrome quiasmático. Aquí tenemos otro dibujo donde vemos claramente cómo las fibras nasales entran por el aspecto temporal al disco óptico y las fibras nasales por el aspecto nasal, dando de nuevo el aspecto de atrofia en corbatín. Y esto es muy interesante con la tecnología que tenemos hoy en día en el CT. Y fíjense este paciente que tendría un síndrome quiasmático. Evaluemos primero el espesor de la capa de fibras en la región macular. Aquí no son fibras, capas de células ganglionares maculares. Fíjense que hay un defecto binasal importante, claramente aquí ilustrado en los mapas de desviación. Y miren cómo las fibras nasales que vienen del lado temporal del disco están disminuidas y las fibras nasales del lado nasal. Y lo mismo en los dos ojos. Entonces, esto se correlaciona perfectamente con ese aspecto que fue descrito mucho antes de la tecnología disponible de los, y corresponde exactamente a la distribución de las fibras. Aquí hay otro detalle y es que puede estar excavado en la parte pálida en corbatín, y eso es lo que le llaman la excavación en corbatín del síndrome quiasmático, que no se ve en todos los pacientes. Pero si uno se pregunta, ¿por qué a este señor, miren aquí a la derecha de la diapositiva, este gran adenoma? ¿Dónde está el quiasma? Está por allá colapsado entre el tejido cerebral y un espacio que ya se colapsó, ahí no se ve el quiasma.
Sin embargo, este paciente todavía tiene sensibilidad en los campos temporales. Entonces, ¿por qué se deterioran las fibras nasales? Y hay varias teorías que se han expuesto. Probablemente se deba a esto. Uno espera que si este es un corte coronal del quiasma, aquí hay otro de otro paciente, si aquí hay 2.400.000 fibras nerviosas y por la parte temporal del quiasma van las que no se decusan y en el centro las que se decusan, o sea, el doble, yo esperaría que esto fuera el doble de espesor que la de espectro lateral del quiasma. Y fíjense que no. Uno ve la salchichita esta más delgada en el centro que en la periferia. Y eso, no, pero eso no es muy lógico. Y en el centro debería ver el doble. Entonces es posible que esas fibras en ese sitio o están muy expandidas y esa es la forma elongada del quiasma, o haya alguna consideración anatómica no bien entendida y estudiada que hace que las fibras que se decusan sean más vulnerables al daño que las fibras temporales. Ahora, ¿por qué se pierde el campo visual? Estoy hablando de los síndromes quiasmáticos compresivos. Recuerden que hay otras causas, al final voy a hablar de eso. Entonces, puede ser porque hay compresión mecánica de las fibras. Y estas dependen parcialmente del tipo de fijación, si es prefijo o centrado o fijo. La compresión mecánica de las fibras de una fibra nerviosa va a alterar el metabolismo y el funcionamiento de la neurona. El flujo axoplásmico se puede detener, los potenciales excitatorios e inhibitorios se pueden... y esto puede llevar al bloqueo de la conducción. El bloqueo de la conducción puede darse aislado sin que haya alteración anatómica del axón. Pero también puede haber compresión mecánica de los vasos y por lo tanto un subsecuente daño isquémico. O sea que el quiasma sufra no porque está colapsado o comprimido por la lesión expansiva, sino porque haya alteración de su vasculatura. Esto lleva luego a desmielinización, que es diferente a los otros factores que había mencionado, y a la degeneración retrógrada y antógrada. Retrógrada es la degeneración del axón hacia el cuerpo neuronal y anterógrada es la degeneración hacia la dendrita, hacia el final de la neurona. Y sabemos que cuando hay lesión en el quiasma, hay estos dos tipos de degeneración neuronal. A su vez, ¿cuál es compresivo? Y uno ve que el paciente es sometido a la cirugía y le refiere a uno, uy, yo al día siguiente ya veía mejor, doctor, eso es una maravilla. ¿Por qué ocurre eso? Pues puede ser por el desbloqueo de la conducción, por los múltiples mecanismos por los cuales la conducción se alteró, se van esos mecanismos y hay un desbloqueo de la conducción, y por el restablecimiento del flujo axoplásmico. Esto llevaría a una recuperación en cuestión de horas o de pocos días. Luego viene una recuperación intermedia, que es la que uno ve en los pacientes semanas a meses después del tratamiento, que probablemente está relacionada a una remielinización. Y finalmente, ocasionalmente uno ve pacientes que tienen una recuperación tardía, es decir, meses a años después de haber recibido el tratamiento, y esto se relaciona con remielinización tardía o con otros factores que aquí no voy a mencionar, que son teóricos, muchas teorías que se han explicado sobre la regeneración de las células neuronales. Uno quisiera saber si el paciente que tiene un síndrome quiasmático compresivo por un adenoma se va a mejorar o no. Entonces, ha habido estudios que han tratado de relacionar las diferentes alteraciones en el síndrome quiasmático y cuál es la posibilidad de recuperación final.
la duración de los síntomas. Entonces se dice que entre más tiempo haya durado el paciente con el problema, probablemente más lenta es la recuperación. Hay una relación con la velocidad de recuperación y no necesariamente con la recuperación final. Hay pacientes con mucho tiempo de evolución y que logran finalmente una buena agudeza o una buena recuperación de su. Por ejemplo, uno podría considerar que la evidencia de pérdida de fibras en el nervio óptico es un factor pronóstico negativo. Y esto es en la mayoría de las veces cierto. Nosotros, ¿cómo sabemos cuántas fibras se han perdido al observar el nervio óptico? Pues tenemos un signo indirecto que es la palidez del nervio. Nosotros sabemos que el aspecto rosado del nervio depende de los capilares que hay en el nervio, que están ahí cuando hay neuronas. Cuando las neuronas se van y son reemplazadas por tejido glial, desaparecen algunos de estos capilares y el aspecto del nervio óptico se vuelve pálido. Entonces, es un signo indirecto de pérdida de fibras. Y la disminución de la capa de fibras nerviosas retinales peripapilerares medidas por OCT es un nuevo método que nos está revolucionando el entendimiento de las alteraciones de la vía óptica. Hay una gran correlación. Una vez que uno ve pérdida de fibras en el OCT, sabe que esa pérdida es de carácter irreversible y que puede que algunas de las fibras que todavía están ahí funcionando mal recuperen su función una vez pase la noxa. Edad, sexo y enfermedad endocrina. Se supone que los jóvenes recuperan más fácil que las personas mayores, no siempre es cierto. Hombres y mujeres se recuperan más o menos por igual y la presencia de enfermedad endocrina no es un factor negativo, por el contrario, al haber alteraciones endocrinas hace que el paciente se sienta peor, consulte más temprano y se logre un tratamiento más pronto. La agudeza visual en general es un factor pronóstico de mala recuperación si está disminuida antes del tratamiento. Y el defecto campimétrico en general uno puede tener pacientes con hemianopsias bitemporales totales que recuperan gran parte de su campo visual. Está relacionado con la extensión del daño. ¿Qué quiero decir con esto? Si además de visión temporal hay visión del hemicampo nasal disminuida, probablemente ese paciente va a tener menos capacidad de recuperar visión. Y el tamaño de la lesión, la forma como se haya deformado el quiasma, influye en la recuperación visual. Miren este caso que es tomado de esa publicación. Aquí vemos un paciente a la izquierda en A, con una hemianopsia bitemporal casi total, con pérdida importante de células ganglionares en la hemirretina nasal macular, con una pérdida significativa de elementos neuronales. Esta era la lesión que tenía. ¿Qué pasó? Lo operaron y le fue muy bien. El paciente recuperó su campo visual casi totalmente en un ojo y menos en el otro. Pero fíjense que las fibras nerviosas siguieron tal cual como estaban antes de la cirugía. Entonces es interesante porque este paciente no recuperó fibras, pero sí recuperó función. Hay todavía asuntos que no entendemos. Yo les expliqué al principio de la charla la descripción del doctor Wilbrand acerca de la rodilla. Él describió como una extensión anterior de las fibras inferonasales que se decusan hacia el otro ojo, metiéndose inicialmente al nervio óptico. Sin embargo, recuerden que les mostré que ese era un estudio que se había hecho en un espécimen que había sido enucleado un par de años antes y ya había una atrofia del nervio óptico. Luego el doctor Horton dijo, eso que dijo el doctor Wilbrand no es verdad. Eso es un artificio inducido por la atrofia del nervio óptico. Pero si evaluamos quiasmas en pacientes que no han sido previamente enucleados, la existencia de esa rodilla no se puede demostrar. Y después de esta publicación de Horton, esto fue a finales del siglo pasado,
ha habido otros estudios que no han podido demostrar claramente la existencia de la rodilla. Entonces, hoy en día, la rodilla de Willebrand no es un dato anatómico que esté universalmente aceptado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno sí ve pacientes con escotomas de unión. Escotomas de unión es lo que se explicaba dado la existencia de esta supuesta rodilla. Entonces, miremos qué es lo que pasa. Se supone que si nosotros tenemos una lesión compresiva del quiasma en la porción anterior, alcanza a afectar la rodilla de Willebrand y se va a producir un defecto central del lado afectado y un defecto temporal superior del lado contralateral, y esto es lo que se denomina el escotoma de unión. Entonces, uno no debería ver escotomas de unión, pero miren, aquí les traigo un ejemplo. Este paciente tenía un adenoma de hipófisis quístico lateralizado. Y ustedes ven el defecto temporal, pero también vemos el defecto nasal mayor del lado de la lesión, con pérdida de fibras nasales y temporales en el lado afectado. Entonces, encaja bien con lo que se describía como el escotoma de unión. Otro ejemplo, miren, gran pérdida visual del lado derecho y un defecto temporal superior periférico. Recuerden que estamos en los 30 grados centrales, no sabemos qué está pasando por aquí arriba porque no lo hemos documentado. Un defecto bitemporal con lesión nasal del lado de mayor afectación. Y miren, estaba yo, otros ejemplos, todos estos podrían considerarse más de unión. Miren lo que llegó, miren la fecha del examen. Este examen me llegó esta semana. Ausencia de respuestas en un ojo y defecto temporal superior en el otro. Un clásico escotoma de unión en un paciente. Esta paciente tiene una lesión tumoral meníngea que afecta el seno cavernoso. Si la lesión es anterior, como lo vimos al principio, el defecto va a ser superior. La principal causa, tumores pituitarios. Si la lesión es central, puede ser por hidrocefalia obstructiva. Y aquí, digamos, termino yo con el tema de los campos visuales. Uno se puede extender aquí horas y horas a hablar de campos visuales en síndrome quiasmático. Pero hay otro aspecto interesante que tienen los pacientes con este síndrome, y es lo que ven el paciente. Este paciente, fíjense, ¿qué le notan ustedes? Lo voy a repetir ahorita la presentación del video. Tiene un nistagmus. ¿Y qué característica tiene este nistagmus? Es un nistagmus en balancín, es decir, un ojo eleva y el otro baja. Este no es el típico nistagmus en balancín que a uno le muestran en la clase de nistagmus, pero es que uno no espera encontrar los clásicos signos. Tenía este paciente me fue remitido con atrofia óptica, mala visión crónica, llevaba años perdiendo visión, lo habían estudiado varios oftalmólogos y no lo habían. Yo lo que veo es un nistagmus en balancín y le digo, yo creo que usted puede tener una lesión. Y miren lo que tenía un gigante macroadenoma que comprimía la región quiasmática. ¿Cuál es la razón de la presencia del nistagmus en balancín? No está del todo bien entendida, se ve en lesiones diencefálicas y probablemente está relacionada con alguna lesión en el núcleo rostral intersticial del fascículo lumbar. Ahora, la otra razón por la cual los pacientes pueden tener alteraciones de la visión diferentes a la alteración del campo visual es por alteraciones en su alineamiento ocular. Si la lesión se extiende hacia el seno cavernoso y afecta a los nervios craneanos, puede haber diplopia por lesión del tercero, cuarto o sexto nervios craneanos y la consecuencia de desviación. Pero la otra razón es esta, que es bien interesante y no tan conocida, que es el síndrome de deslizamiento de hemicampos. ¿Qué es eso? ¿Cuánto llevo yo aquí?
que es una diplopia binocular en ausencia de desviación evidente. El paciente tiene dificultad para la lectura, tiene alteraciones de la visión binocular, típicamente una lesión quiasmática con un defecto hemianópico total. Tiene que haber un defecto hemianópico total para que se presente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos el campo visual del ojo izquierdo superpuesto al campo visual del ojo derecho. Pero cuando tenemos una hemianopsia bitemporal, nosotros tenemos aquí el campo visual del ojo derecho y aquí el campo visual del ojo izquierdo. No hay áreas que se superpongan. Entonces, si yo tengo ortoforia absoluta, mis dos campos visuales se van a comportar así. Pero si yo tengo una tendencia a desviar hacia adentro, mis dos hemicampos se van a separar. Si hay una exodesviación, mis dos hemicampos se van a superponer. Y si hay una desviación vertical, va a verse algo semejante. Y estos pacientes presentan en el síndrome de deslizamiento de hemicampo esto que ya acabo de mencionar. Es interesante, pero se ven ocasionalmente estos pacientes. Y lo otro que tienen estos pacientes es la ceguera postfijacional. Si yo estoy observando un objeto acá donde está la flecha, y este es el hemicampo perdido, y este es el hemicampo perdido, todo lo que está por detrás del punto de fijación se desaparece. Y entonces eso hace dificultoso el manejo normal de los movimientos. Ahora, yo hasta el momento me he referido principalmente a los adenomas de hipófisis, pero recuerden que aparte de los adenomas hay otras causas que son las que están mencionadas en esta tabla. Lesiones tumorales, parte del adenoma, el craniofaringioma, metástasis, cordomas, germinomas, etcétera, 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 todo lo que está aquí mencionado. Causas vasculares, los aneurismas de las carótidas, para ver particularmente, o lesiones en el seno cavernoso. El tumor primario del quiasma, que es el glioma, o muy relacionado con la neurofibromatosis. Iatrogénico, especialmente después de lesión por radioterapia, por radiocirugía. Inflamatorios, patologías infiltrativas como la sarcoidosis, la histocitosis, el lupus. El síndrome quiasmático traumático no es infrecuente y existen también alteraciones congénitas en el quiasma, como la ausencia de quiasma o la alteración que se ve en el albinismo. Sabemos que hay una decusación que no se presenta en la misma cantidad de fibras que en el paciente normal. ¿Cuántas fibras se decusan? Se dice que el 53% de las fibras del nervio óptico se decusan versus el 47% que no se decusan. Es decir, hay más fibras que se decusan que las que no. Hidrocefalia, la presión sobre el quiasma puede llevar a lesión a nivel por el tercer ventrículo. Y si tenemos una lesión posterior, debemos pensar en el craniofaringioma, que es un tumor de crecimiento lento, proveniente de remanentes embrionarios en el tallo pituitario. Este tipo de tumor se ve mucho más frecuentemente en niños que en adultos. Y habitualmente comprimen desde arriba y desde atrás. Por lo tanto, el tipo de efecto es temporal e inferior. Esto ya lo dijimos. Pueden presentarse calcificaciones, disminución de la visión central, clásicamente un defecto bitemporal inferior. Adultos pueden o no tener calcificaciones y puede haber alteraciones endocrinas o papilares. Aquí tenemos un ejemplo de una calcificación de un cráneo. Y finalmente, aunque raro, existe la posibilidad de que haya compresión bilateral por el aspecto temporal al quiasma. Yo he visto un par de casos, ambos producidos por aneurismas de la carótida que han comprimido y presentan hemianopsia binasal. Sin embargo, los vi hace mucho tiempo y no conseguí las imágenes. Por eso solamente traigo este dibujo. Ahora, también existe el pseudosíndrome quiasmático. Este paciente fue remitido con diagnóstico de síndrome quiasmático. El doctor que lo vio dijo, tiene los nervios hinchados
le hicieron una campimetría y después de la campimetría lo remitieron por síndrome Kiesma. Entonces, aquí tenemos un ojo y lo que pasa es que este nervio óptico no es de bordes bien definidos. Los bordes no se pueden ver con facilidad. Uno pensaría que ahí está el nervio óptico y sus bordes están realmente borrados. Pero realmente este no es el nervio óptico es este. Lo que este paciente tiene es una hipoplasia segmentaria del disco óptico en forma de síndrome de disco inclinado que va acompañado de una rarefacción de elementos pigmentarios y neuronales en la retina nasal inferior. Aquí hay un coloboma de Fuchs y realmente el nervio es este. Aquí en este ojo izquierdo se ve un poco mejor que en el ojo derecho, en el que la anatomía no es tan clara. Y aquí se ve la rarefacción del pigmento en el aspecto nasal inferior, la foto aneritra y una foto de angiografía donde claramente se ve el coloboma. Y aquí está el campo visual, donde se ve un defecto bitemporal, pero lo característico en el síndrome del disco inclinado es que este defecto bitemporal no está delimitado por la media vértebra. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en estos pacientes? Primero, disminución progresiva de la agudeza visual y a veces desafección al color, diplopia, cefalea, que es frecuente. Los signos de la enfermedad son disminución de la agudeza visual, pérdida campimétrica bitemporal, alteración del color, defecto pupilar aferente si el compromiso es asimétrico, puede haber paresia de nervios craneanos, inicialmente disco normal, la palidez se presenta tardíamente, atrofia en corbatín y alteraciones características en el océano. Si en la alteraciones del quiasma inferior, pensar en tumores pituitarios, meningiomas o gliomas. Si es del quiasma superior, craneofaringiomas o lesiones vasculares. Este paciente consultó, paciente de 33 años, 5 meses quejándose de que iba perdiendo visión y cuando llegó, percepción luminosa en el ojo izquierdo. Además tenía cefalea crónica y disfunción eréctil. Y estos eran sus dos campos iniciales. El paciente tenía un adenoma de hipófisis, se le dijo pues que había que operarse, pero él dijo, yo no me dejo operar. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Mira, aquí están las imágenes del adenoma. Puse unas imágenes normales para comparar el adenoma con medio de contraste, el quiasma que ya no se ve allá. Entonces, este paciente recibió tratamiento con bromocriptina. Y aquí está la evolución. Aquí está la evolución, el paciente realmente mejoró. Pues algunos pacientes son susceptibles de ser tratados con bromocriptina. En general, los macroadenomas no se tratan médicamente, sino quirúrgicamente. Y estas son imágenes de este paciente, que yo diría que no es el común de los pacientes, en el cual se ve una marcada reducción del tamaño. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el papel del oftalmólogo después del tratamiento de la hipófisis? Algunos pacientes vuelven y se deterioran. ¿Y por qué se pueden volver a deteriorar? Porque haya otra vez crecimiento del tumor, porque haya aracnoiditis después de la cirugía y lesión del quiasma adyacente, necrosis por radiación o prolapso del quiasma en una silla turca vacía. Uno debe sospechar nuevamente cuando el paciente se refiere que vuelve a tener dificultades con la visión, cuando ve los nervios más pálidos, cuando hay alteraciones de la función visual. Si hay evidencia de contacto o de compresión de una lesión residual con el quiasma, hay que sospechar. Miren este paciente consultó por pérdida de visión y se le encontró este defecto temporal. En el otro ojo, en el ojo izquierdo, no había ningún defecto, había un defecto temporal. Tenía un adenoma de hipófisis. Aquí está el paciente con el defecto, el otro ojo normal. Fue llevado a cirugía y mejoró. El paciente perdió 2 años y cuando volvió, otra vez tenía defecto campimétrico temporal. Es decir, los pacientes operados pueden volver a recaer. Por lo tanto, ¿cuál es el papel del oftalmólogo después del tratamiento de los tumores de hipófisis? Hacerle seguimiento. Este es un esquema propuesto, pero se puede modificar, obviamente. Campimetrías durante
al principio con frecuencia, luego más retiradas, y contacto directo con sus médicos tratantes, el neurocirujano y quedaron los temas de silla turca vacía y apoplejía pituitaria. Yo había calculado que para este momento ya todo el mundo debería estar medio cansado, de pronto ya saturados de información, por lo tanto voy a dejar mi charla. Gracias por la atención. Doctor, muchas gracias. Excelente conferencia. Aprendimos muchísimo. Y para nosotros los oftalmólogos es muy importante saber cómo podemos ayudar a estos pacientes y la relación que tenemos que tener con los neurocirujanos tratantes para poder hacer un tratamiento en conjunto. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o podemos abrir los micrófonos y pueden hacerla por el micrófono. Muchas gracias a todos los asistentes. Tuvimos una asistencia muy buena. Y muy buena la charla, doctor, excelente. Gracias. Con muy buenas gráficas y nos quedó muy claro todo. Si alguno tiene una pregunta, estamos pendientes. Pueden abrir su micrófono si quieren. Bueno, doctora, hay muchas gracias y muchas preguntas. Aquí tengo una. Tengo una pregunta. ¿Ha tenido síndrome quiasmático secundario e infección por COVID-19? No he tenido la oportunidad de ver paciente con COVID y síndrome quiasmático. Al COVID se le ha echado la culpa de todo. Sí, ese COVID da de todo. Hay muchos Sí. agradecimientos, que muy excelente la charla. Hay algunas, hay algunos casos bien documentados en la que uno espera que, dada la relación en tiempo entre la aparición de la enfermedad por COVID o SARS-CoV-19 y la alteración neurológica que presenta el paciente, se pueda relacionar con el virus. Pero no he tenido oportunidad de ver síndrome quiasmático. Sí, yo tampoco lo he visto. Bueno, no, lo que veo es puras felicitaciones, doctor. El tema quedó muy claro, gracias a Dios. Entonces, ¿todos se entendieron o nadie entendió? No, yo creo que todos entendieron. Con toda seguridad, porque las felicitaciones son muchas. Entonces, les agradecemos su asistencia. Los esperamos la próxima semana. Vamos a hablar con la doctora Felisa Restrepo, neuroradióloga, sobre la resonancia cerebral y de órbitas para su interpretación, con algunos ejemplos anatomopatológicos. Y muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima semana. Gracias, Bueno, doctor Marroquín, nuevamente. buenas noches y gracias a todos. Buenas noches a todos. Doctor Marroquín, muchas gracias. A todos les damos también los agradecimientos por habernos acompañado y les vamos a dejar en pantalla un código QR. También en el chat está el link para que puedan calificar la conferencia y nos retroalimenten para futuras presentaciones. Y por supuesto el doctor queda invitadísimo para otro ciclo cuando estemos nuevamente arrimándonos a su especialidad. Entonces, una feliz noche para todos. También lo podemos tener en cuenta para la pediatría. Por supuesto. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.